Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4. Gloria al Señor. Quiero compartir con usted un texto que siempre me ha impresionado, me ha tocado mi corazón y he estado meditando en él el día de hoy. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Lo tienen todos, hermanos? Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pido ahora que hables a nuestras vidas a través de ella. Ministranos como solo tú sabes hacerlo. Señor, queremos oír tu voz esta noche. Háblanos, por favor. Danos, Dios mío, aleluya, la palabra que nuestra alma necesita. Por favor, te lo suplico. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Puede alabar a Dios allí sentado también? Mire a ver si puede alabar al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice este precioso texto: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. La historia es importante, hermano. Es importante conocer la historia. Gloria al Señor. Los pueblos, los países le dan importancia a la historia. La historia es como el legado. Amén. Es importante saber de dónde uno viene. Es importante conocer lo que ha sucedido en el pasado. A veces para no cometer los mismos errores. Pero también para recrearnos o deleitarnos con las victorias que se han tenido. ¿Verdad? Un país como los Estados Unidos de América tiene una gran historia. Una larga historia. Este es un país que ha pasado por varias guerras. Es un país que ha tenido guerras internas. Aquí mismo, dentro de la nación, hubo una guerra entre el norte y el sur por causa de la esclavitud, ¿verdad? Que llevó al país a miles y miles y miles de muertes. Gloria al Señor. Hubo una guerra de independencia que fue dirigida por un hombre que se conoce como el padre de este país, ¿verdad? George Washington fue un hombre que dirigió al ejército de Estados Unidos al triunfo de esta nación y fue el primer presidente que tuvo este país. Este país tiene una historia sobre las leyes de esta nación. La llamada Constitución de Estados Unidos es un documento de mucho valor. De hecho, el documento original de los Estados Unidos, la Constitución del país, no permiten que nadie lo toque para que no se dañe. Lo que muestran en los museos son una copia, ¿verdad? Bastante acertada, tratando de que se parezca mucho. Usted puede entrar al internet y ver copias casi del mismo color y todo, retratadas, por las que usted puede comprobar que la Constitución de este país no ha sido adulterada, sino que está el original ahí, ¿verdad? La historia de los presidentes de este país se guarda con mucho celo y se quitan aún de la historia las partes feas. Usted y yo que vivimos en esta época, pues conocemos cosas feas que han hecho presidentes de este país, pero años más adelante, si
usted y yo morimos, y todas las personas que han conocido esa historia de Clinton y la Lewinsky y todas esas cosas que han sucedido con diferentes presidentes, como el presidente Kennedy y la artista Marilyn Monroe y todas esas historias que hay, algunas de ellas tejidas con un poco de fantasías, pues al pasar los años eso se borra y solo quedan las cosas bonitas, porque se trata de preservar bonita la historia del país. Gloria al nombre de Jesús. Y la historia es importante. La historia de nuestros países también. Puerto Rico tiene una larga historia también y tiene próceres y hombres de renombre que la historia recuerda. También hay sucesos en la historia que han marcado al país, ¿verdad? Igualmente las islas del Caribe como Cuba, República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, todos los países tienen su historia. Y Centroamérica está marcada esa historia por los años 60, 70, 80, cuando las guerrillas en todos esos países, hubo una guerra dentro de la misma nación que produjo miles de muertos. Y así cada nación tiene su historia. Y es importante, hermano, la historia, porque quien no tiene historia no tiene pasado, ¿verdad? Y el pasado es importante conocerlo. Gloria al Señor. Este texto que hemos leído nos habla del momento histórico en que Cristo vino a la tierra. Lo dice de esta manera: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gloria al Señor. Eso nos habla primeramente de que la historia, antes que suceda, Dios la programó. Porque al decir cuando vino el cumplimiento, es porque era algo que se estaba esperando, ¿verdad? Como que usted tiene, vamos a decir, algo que les gusta a ustedes que se hable. Como que el hermano Dani tiene un pasaje para ir a Puerto Rico. No estoy profetizando, es solo poniendo un ejemplo. Ojalá se dé, ¿verdad? Sería una bendición. Pero mire, que el hermano tenga un pasaje y que sea para el mes de agosto. Pues el hermano tiene el pasaje ahí, pero tiene que esperar ¿qué? Que llegue la fecha. Hasta que no llegue la fecha, no puede usarlo, ¿verdad? Hay pasajes, hay compañías que le dan un pasaje abierto a usted. Son más caros, pero usted saca un pasaje abierto que cualquier día usted va ahí y lo usa. ¿Ve? Eso existe también. Pero cuando es un pasaje con una fecha exacta, usted tiene que esperar que llegue el día para ponerlo en uso. Porque no se puede usar hasta que llegue la fecha. Amén. Pues eso es lo que significa esta expresión: cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que era algo reservado para ese momento. Era algo que no iba a ocurrir por casualidad. Era algo que no estaba ocurriendo sin ser programado. Era algo bien organizado. Dios es un Dios organizado. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios organizado, hermano? Yo creo con todo mi corazón que nada ocurre por casualidad. Para Dios no hay casualidades. Amén. Y cuando Dios programa algo, lo que Dios programa se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? En el tiempo que Dios decida que se debe cumplir. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso, hermano? Dios es un Dios de planes. Y usted puede leer en la Biblia palabras como esta: porque yo sé los planes que tengo contigo. Solo Dios puede decir eso. Porque los planes de los hombres se vuelven planazos. ¿Cuántas veces usted ha hecho planes y se le ha vuelto planazo los planes, hermano? No sé si planazo significa lo mismo para usted, para mí, porque cada país tiene su forma de hablar. Pero yo le voy a explicar qué cosa es planazo para mí. ¿Ve? En mi país hay una herramienta que quien es campesino no puede dejar de tenerla. Usted puede andar sin bota, pero sin machete no puede andar.
los campesinos siempre andan con una funda y un machete. Y es increíble en mi país porque la gente va hasta los bailes con el machete ahí. Mire, hay personas en mi país que no suben a un avión porque no pueden subir sin machete. Porque para ellos, estoy hablando de los campesinos, no de la gente de la ciudad que anda en automóvil, sino gente que anda a caballo todo el tiempo. Hermano, en mi país, si les dicen, quítate el machete, mejor no entran al lugar. Porque eso para ellos sirve para todo. Sirve para comer. No hay que pelar una naranja, con el mismo machete la pelan. Para abrirse camino en el monte. Para defenderse de cualquier animal de 4 o de 2 patas. Eso es como la pistola acá. ¿Se acuerdan el antiguo, el lejano oeste? Que todo el mundo del viejo oeste andaba con sus pistolas y sin eso se sentían indefensos. Pues en mi país los campesinos sin machete están indefensos. ¿Ve? Y cuando un campesino se va a defender, sabe que si da con el filo, puede matar. Así que los campesinos son expertos usando la palma del machete. La parte esa. Y esa palma, usada, plana así, deja unos moretones en el lomo. En mi país había un ejército o una policía rural del campo en los tiempos de Fulgencio Batista y de otros presidentes antes de Fidel Castro. A esos policías le llamaban la Guardia Rural. Y la Guardia Rural no tenía pistola ni arma, era un machete. Y cuando alguien formaba una revuelta o algo, la policía venía y daban algo a lo que ellos le llamaban plan de machete. Plan de machete era caerle a planazos con la parte plana del machete a todo el que apareciera por el medio. Cuando el policía sacaba ese machete, todo el que aparecía por el medio, pa, 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 le daban. Lo mismo por las piernas, por los brazos, por el lomo, por donde lo cogieran. ¿Ve? Y los campesinos no solo utilizan el machete, sino que a sus propios hijos, cuando tienen que corregirlo, si no aparece la correa al mismo machete, le dan planazo. Y eso es lo que significa para mí cuando yo digo que los planes de algunos se le vuelven planazo. Porque hacen un plan creyendo que les va a beneficiar y lo que le trae es golpes, problemas. Pero cuando Dios planea algo, los planes de Dios son maravillosos. Los planes de Dios son preciosos. Los planes de Dios son incomprensibles para nosotros, pero Dios sabe cuándo, por qué y para qué Él planea las cosas. Aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gloria al nombre de Jesús. Los que estudian la historia saben que la sociedad humana, como existe hoy, no es igual que como era en el principio. Por ejemplo, usted tiene que aprender esto, y es muy importante. Si usted quiere conocer la Biblia, debe conocer historia también. Mire esto. En el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, muchas veces aparece la palabra el rey de tal país. Pero lo que aparece allí no es un país, sino una ciudad. Por ejemplo, en Génesis se habla del rey de Sodoma. Sodoma no era un país. Sodoma era una ciudad. Pero era una ciudad que era un país. ¿De qué tamaño era ese país? De esa ciudad nada más. El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Seboín, el rey Kedorlaomer,
se unió con otros 4 reyes más para pelear 5 reyes contra 4. Pero cuando usted ve los nombres de esos 5 reyes y de los otros 4 reyes, cada uno era rey de una ciudad. Es como decir el rey de Ocala y el rey de Orlando y el rey de Tampa, en vez del rey de Estados Unidos o el rey de Inglaterra. Solo la ciudad era un país. ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba organizada por países, sino solo en ciudades. Cuando grupos étnicos, cuando grupos de personas lograban formar una ciudad, un conglomerado de gente de 2,000 o 3,000 personas, ya era una ciudad. Y eso se consideraban un país y se gobernaban ellos mismos. ¿Y cómo conquistaban? Matando a otros de otra ciudad y quitándole la tierra. Y así iban creciendo. Y luego de fundar ciudades, grupos de ciudades eran conquistadas. Y al conquistar esa cantidad de ciudades, pues se formó un país. Por ejemplo, cuando se construyó la ciudad de Nínive, que la construyó Nimrod. ¿Ve? Nimrod construyó Nínive y era rey solo en esa ciudad. Luego construyó otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad. Pero luego Nínive llegó a ser la capital de un imperio, del imperio asirio. ¿Ve? Entonces, llegaron a ser un imperio. Pero eso duró cientos de años para llegar a convertirse ciudades en países y luego en imperios. Gloria al Señor. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba en su apogeo la forma de organización en el mundo a través de imperios. Y en los tiempos que Jesús vino al mundo, todo el mundo conocido era dominado por un solo imperio. Ese imperio había logrado lo que nadie había logrado. El imperio romano logró unir todos los países a través de carreteras. De ahí apareció el dicho que se dice hasta hoy: todos los caminos conducen a Roma. Y eso no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Eso fue que el imperio romano construyó desde cada país que conquistaba una carretera hasta Roma. ¿Se da cuenta? Entonces, los medios de transporte habían logrado enlazar todas las ciudades y los pueblos, así como está enlazado este país. No hay una ciudad en los Estados Unidos que esté aislada. Si está dentro del continente, porque hasta los Cayos de la Florida tienen una carretera, ¿verdad?, que pasa por Cayo Largo y luego por Cayo Maratón y luego por Cayo Hueso o Key West. Y hay un puente, no sé cuántos aquí han estado por allá abajo, hay un puente que de largo mide 7 millas, que empata un callo con el otro. Y usted camina y camina y camina, y cuando se acaba este puente, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. ¿Usted sabe lo que es un puente de 7 millas de largo? Eso para mantener unida a la gente y para que la gente pueda transitar libremente. Entonces, cuando dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se imagina los tiempos en que no habían carreteras y no habían transportes marítimos, y la gente para ir desde un lugar hasta otro tenía que atravesar monte caminando. Pues Dios organizó todo para que viniera Jesús en el tiempo en que todos los países no solo tenían carreteras que los unían, sino que había un solo idioma con el que todos se comunicaban, aunque habían muchos idiomas. ¿Ve? El imperio romano, aunque los romanos hablaban latín, ellos no usaban en su imperio ese idioma. El idioma griego era el que dominaba a todo el imperio romano. Los judíos, aunque hablaban hebreo, tenían que hablar en griego. ¿Ve?
Por eso cuando usted ve que pusieron en la cruz de Cristo aquel cuadro encima, lo pusieron en hebreo, en arameo y en griego. Porque era el idioma por el que se comunicaban todos. Todos los documentos oficiales estaban en ese mismo idioma. Por eso es que el apóstol Pablo sus mensajes los daba en griego. Para el pueblo gentil. Aunque en Israel los apóstoles predicaban en hebreo y en arameo, al salir a los gentiles tenía que haber un idioma que el mundo entero conocido en ese tiempo lo entendiera. Y lo había ya. Y un idioma bien desarrollado. Un idioma bien culto. Dios organizó todo con exactitud para que el mundo entero recibiera el poder del evangelio sin obstáculos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No solo el imperio romano, el idioma, las carreteras, la nación de Israel, Dios había tratado con ella, hermano, por casi 3000 años, hablándole de la venida del Mesías. Dios preparó sus mentes, sus corazones para la venida del Mesías. Dios los habló por profecías. Dios les habló por sueño. Dios les envió ángeles que le hablaran de la venida del Mesías. Cuando vino Cristo al mundo, el pueblo de Israel entero estaba esperando al Mesías. Todos lo estaban esperando. Aunque tristemente la mayoría no lo recibió cuando vino. Durante los 3 años que Jesús predicó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando el evangelio fue sellado por el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, miles y miles se entregaron a Cristo de Israel. Porque Dios les había preparado el corazón para el Mesías. Cuando Pedro los culpó de haberle dado muerte al Mesías, dice la Biblia que se compungieron de corazón y le dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Porque sus mentes y sus corazones estaban listos para la venida del Mesías a la tierra. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia habla, aleluya, que no solo se convirtieron gente del pueblo, sino sacerdotes se convirtieron a Cristo. Escribas, fariseos, toda clase de gente se entregaron al Señor. Y fueron ellos los instrumentos para llevar el evangelio al mundo entero. Alabado el nombre de Jesús. Pues cuando Cristo vino a la tierra, vino en el momento que Dios había organizado. Y a la medida que se acercaba el momento, Dios iba juntando todos los detalles. ¿Y sabe qué detalle faltaba? Que la mujer que Dios iba a usar para que viniera el Mesías no vivía donde tenía que nacer el Mesías. ¿Verdad que sí? Porque Dios había dicho que tenía que nacer en Belén, pero María ni conocía Belén. Su familia era de ahí, pero habían emigrado. Belén queda en el sur y ellos estaban en el norte del país. Y cuando llegó la fecha, el emperador de Roma, no fue Pilato ni Herodes, fue el César de Roma, el que hizo un edicto, una ley suprema que iba por encima de las leyes de todos los estados. Una ley federal que dijo: todo el mundo tiene que ir a su tierra natal para ser empadronado, para ser contado con un censo. ¿Por qué hizo eso Dios? No fue el César, fue Dios quien lo hizo, quien se lo puso a él en el corazón. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando Dios planea algo, Dios usa a todo el que tenga que usar y mueve a todo el que tenga que mover. Aunque el jefe de un imperio crea que él manda, Dios lo está mandando a él. Y lo tremendo de Dios es que Dios lo está mandando y él no lo sabe. Y él cree que el que manda es él. Y me imagino al César dando un puñetazo: yo soy el que manda y hay que hacer lo que yo digo. Y Dios diciendo: lo que tú dices o lo que yo te estoy obligando a decir. ¿No es grande nuestro Dios, hermano?
¿Cómo vamos a amedrentarlo y no creerle a Dios si Dios es capaz de tocarle el corazón a un emperador para que mueva el imperio más grande del mundo? Para que una mujer se mueva de la tierra donde vive, aleluya, dar a luz en el lugar donde Dios quería que naciera su hijo. Pero eso no solo sucedió con Jesús, eso sucede con usted también. Todo lo que sucede en la vida de un cristiano está dirigido por la mano de Dios. No se mueve una hoja de un árbol, no se cae un pelo de su cabeza, si no es la organización que Dios tiene con ellos. Aleluya. Imagínese usted qué clase de gasto, hermano. No un país, sino cientos de países. Todo el mundo moviéndose. Porque si el César hubiera dicho Roma, pues solo los romanos se hubieran movido. Pero como el emperador dijo, todo el mundo tiene que ser censado. Todo el mundo tiene que ser contado. Me imagino que José dijo, oye, no tengo dinero para viajar, pero tengo que viajar. No tengo carruaje, pero cojo un burro y tengo que ir. A que se cumpliera lo que Dios había organizado. Y como Dios había dicho que tenía que nacer humildemente y ser despreciado por los hombres, en su nacimiento llegó del viaje cansado y no le dio tiempo ni a ver la familia, ni a organizarse, ni rentar un lugar. No hubo lugar donde rentar ni nada, todo estaba ocupado y ni la familia lo recibió y nació en el lugar que Dios quería, en el momento que Dios quería, como Dios quería, porque tenía que cumplirse lo que Dios organizó. Por eso es tan profundo como cuando aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando el reloj de Dios marcó las 12, se cumplió lo que Dios dijo. Cuando cayó el secundario, en el momento exacto en que Dios había organizado, se cumplió lo que Dios dijo, aunque tuvo que moverse para eso el imperio entero. Así de exacto es Dios. Así de preciso es Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, a comprar nuestra libertad, porque estábamos esclavos. Lo que no han entendido muchos líderes religiosos es eso, que están convirtiendo la iglesia en un lugar de entretenimiento donde pasar un rato agradable, y toda la actividad que hacen, hermano, tiene como propósito entretener a la gente. Porque no han entendido que Jesús vino a esta tierra para comprar la libertad de los hombres. Y que la gente no viene a la iglesia a entretenerte, sino a ser libre. Uno viene aquí a ser libre. Ser libre del engaño, del error, de la mentira. Libres para adorar a Dios, libres para alabarlo, libres para exaltar su nombre. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es lo que Dios nos brinda. Alabado el nombre de Jesús. Un lugar de entretenimiento es lo que quiere la gente. Me contaba un hermano ahora que estuve viajando, porque el lugar donde se dio la boda fue en West Palm Playa. Y el lugar donde estábamos parando allí en la casa de un familiar está en una calle que da a una iglesia, como un bloque y medio. Hay una mega iglesia y era domingo de resurrección, ¿sabe? Y tenían culto a las 11 de la mañana. Entonces nosotros estamos esperando porque teníamos que salir ya para la boda, porque se encaprichó esa muchacha en casarse el día de resurrección. Parece que quería que el novio resucitara de una vez. Entonces, mientras esperábamos que llegara el momento para salir, yo salí afuera y había una fila de carros, hermano.
Yo calculo que habían unos 3.000 automóviles esperando para parquearse en un enorme parqueo. Hermano, de ambos lados de la avenida que da hacia esa iglesia, no quiero decir el nombre para no tener problemas, pero una avenida que tiene 3 sendas para allá y 3 sendas para acá, y las 2 sendas del medio de las que venían hacia acá, y las 2 sendas del lado, o sea, una sola senda se podía usar, porque las otras 2 sendas había más de una milla llena de automóviles tratando de entrar a un parqueo, que es una ciudad y adentro de esa iglesia, y una super iglesia. Pregunté a alguien que venía caminando cuántas personas se reúnen allí, y me dijo, no, hasta 10.000 personas se reúnen allí. Un templo enorme, hermano. Y vi la gente pasando. Entonces un hermano que conoce esa iglesia, que estuvo asistiendo allí un tiempo, que no es de la iglesia nuestra, me contó, me dijo, allí sí vale la pena ir, porque ahí hay café, donas, para todo el mundo. Cuando entramos por la mañana a la escuela dominical, la gente entra comiendo, se sientan comiendo, pueden salir afuera a tomar café, todo es gratis. Es más, si usted le está un poquito aburrido el culto, hay otros salones donde puede escoger la película que quiere ver. Esta persona me dijo, allí sí vale la pena ir. Y yo dije dentro de mí, no estaba para peleas, hermano, estaba para bodas, estaba para paz. Y yo dije dentro de mí, es que esta gente pensarán que Jesús vino a eso, a llenarles la panza. Jesús vino a pagar nuestra libertad. Gente esclava del pecado, disfrutando de reuniones sociales, religiosas, desaprovechando la oportunidad que Cristo le dio a la humanidad viniendo a esta tierra a salvarnos a nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Este pasaje que estamos leyendo nos habla, después de estos versos que leímos, de los beneficios de la venida de Cristo a la tierra. El verso 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La bendición que alcanzamos con que Cristo viniera a la tierra es que su Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad, para redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio, para que exaltemos a Dios bajo la guianza del Espíritu de Dios. ¿Cómo desperdiciar el tiempo, seguir siendo esclavos, si ahora somos hijos de Dios? Amén. Pero el propósito de esta enseñanza esta noche es que usted entienda que Dios tiene su tiempo para todo. Y que cuando viene el cumplimiento de algo que Dios ha planeado, nadie lo puede detener. Yo creo con todo mi corazón que cuando Dios planea algo con usted, mientras más el diablo se oponga, más grande es la bendición. Parece que no entendieron lo que dije. Cuando Dios tiene un plan para usted, el diablo se va a oponer. Yo no sé cómo lo hace. Yo no sé si va y se pone a buscar en los libros allá a ver qué Dios tiene planeado. Porque yo creo que todo lo que Dios ha planeado lo tiene escrito. La Biblia dice en el Salmo, aleluya, de David, que todas las cosas que van a suceder en mi vida, Dios las escribió en un libro antes que yo naciera.
Y parece que el diablo anda revisando esos libros. Y Dios sabe el día, aleluya, y Dios tiene planeado un día en que lo va a bendecir a usted grandemente. Y el diablo dice, hoy yo voy a estorbar eso. Pero cuando el diablo dice voy a estorbarlo, no importa que él trate de mover cielo y tierra, lo que Dios dijo se va a cumplir cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Amén. No importa lo que el diablo haga. Al contrario, mientras más haga, peor para él. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Cuando Dios planea bendecir a un hijo suyo, recompensar a un hijo suyo, usar a un hijo de él o una hija de él, el diablo hace lo que sea para estorbarlo. Entienda que Dios no se ocupa de las tonterías, porque a veces la gente pone la meta en tonterías, ¿verdad? Y se molestan porque no alcanzaron la tontería en la que tienen la mente puesta. Cuando usted lo que quiere es el galardón humano o un título, pues Dios dice, no, a mí no, el título no me interesa, con título o sin título, tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Ve? No, me quitaron el cargo. Ya no puedo hacer lo que Dios tenía para mí. Mire, cuando Dios quiere usarle a usted en ganar un alma, aunque lo metan preso en la prisión, va a ganar esa alma. Amén. Aunque lo quiten de la autoridad o del cargo que tenga o del puesto que tenga. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Dios planea algo, se va a cumplir. Y así como Dios movió cielo y tierra, hermano, porque el cielo se movió para la venida de Cristo. Y Dios envió ángeles desde el cielo a organizar el nacimiento del Señor. Puso una orquesta cantando allí desde el cielo. Amén. Ángeles de Dios que movieron pastores para que fueran allí. Cuando Dios planea algo, Dios organiza todo. Movió al emperador a escribir un edicto, movió al país de Israel entero y a todas las naciones que habían en el mundo entonces. Las movió. Los hizo ir a ser censados. Lo mismo hace Dios cuando tiene un plan con usted. Empiezan a ocurrir cosas que usted no ha planeado. Empiezan a suceder cosas que usted no esperaban que sucedieran. Bendito el nombre de Jesús. Y usted se asombra, hermano. No sé si a usted le ha pasado eso. Uno sale con el propósito de una cosa y Dios termina haciendo otra. Y uno se da cuenta que lo que Dios hizo era mejor que lo que usted planeó. Y no queda otra que uno darle gloria a Dios por lo que hizo. Por el privilegio que le ha dado a uno. ¿Qué estás pasando tú? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué te ha dicho el enemigo de tu alma? Que no se va a cumplir lo que Dios dijo. Acuérdate que Dios tiene, si tiene que mover a un emperador para que se cumpla algo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Si tiene que mover al presidente, Él lo hace. Si tiene que mover al pastor, al concilio, si tiene que mover a la sociedad entera, Dios lo hace por un hijo de Él. Solo por uno al que Dios le ha prometido algo. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena esperar en Él. Vale la pena agarrarnos de su promesa. Si Él dijo que va a salvar a su hijo, Dios lo va a hacer aunque tenga que tocar al presidente del país para salvar a tu hijo. Aleluya. Si Dios dijo que va a quitarte un problema de encima, Dios hará lo que tenga que hacer. No hay algo que Dios prometa que Él no tenga la fuerza suficiente para lograr lo que Él ha prometido. Alabado el nombre de Jesús. Por eso los cristianos no nos desesperamos, no nos volvemos locos.
A veces lo que miramos con nuestros ojos nos está diciendo: no se va a cumplir lo que Dios te dijo, no se va a cumplir lo que Dios te habló. Pero no se guíe por lo que ve con sus ojos, porque Dios no trabaja con lo que tus ojos ven. Dios trabaja con la palabra que sale de su boca, la materia prima para, aleluya, el cumplimiento de lo que Dios dice es su propia palabra. Dios está comprometido con su palabra y Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Aleluya. El criado de un rey le dijo a un profeta: ni aunque se abran ventanas en el cielo, mañana habrá comida aquí para alimentar a todo este país. Y el profeta le dijo: lo verás con tus ojos, pero no comerás ni un solo pan. No había comida. No había nada en ninguna bodega, en ningún almacén. No había nada, nada. ¿Sabe qué estaban comiéndose? El excremento de las palomas. Era la única comida que quedaba. Y el hueso de un burro muerto que encontraran seco en el campo valía más. Porque ese era el manjar que había, encontrarse en el campo un hueso seco de un burro muerto. Y aparece el profeta y dice: mañana habrá tanta comida aquí que no van a tener dónde guardarla. ¿Sabe por qué? Porque llevaban meses con un enorme ejército de más de 1 millón de gente parados fuera de la ciudad, esperando que se murieran de hambre para conquistar la ciudad. Y el profeta viene y dice: mañana habrá comida que sobre aquí. ¿De dónde? Dijo el hombre. Ni que abran ventanas en el cielo. Pero Dios no necesitó abrir ventanas en el cielo. Dios hizo que el ejército entero saliera corriendo y dejaran toda la comida ahí. Oh, gloria a Dios. ¿No es grande nuestro Dios, hermano? ¿No se goza usted con el Señor que nosotros tenemos? Y 3 leprosos hambrientos dijeron en su corazón y en su mente: de morirnos de hambre aquí, mejor vamos a pedirle al ejército ese enemigo que nos den un pedazo de pan. Si nos dan el pedazo de pan, matamos el hambre. Y si nos matan, mejor dejamos de tener hambre y resolvemos hasta el problema de la lepra. Pues nos van a apelar. Así que fueron al campamento enemigo a suicidarse. A eso fueron, a que los mataran. Porque se tira un puente y dice: me voy a matar. ¿Qué lo mata? Él mismo no se mata, se mete el papazo, el viandazo que se va a dar allá abajo. Eso es lo que lo va a matar. Pues estos 3 fueron a suicidarse. Queremos morirnos, pues tenemos demasiada hambre y ya no nos quieren dar comida allá adentro, porque no hay, no nos dejan ni entrar. Pues vamos para que nos maten. Y cuando llegaron, no había nadie. Entraron a una tienda y había una mesa full, hermano. Me imagino que había un cordero entero ahí, un cordero asado, echando humito todavía porque acaban de salir corriendo. Y comieron. Tenían tanta hambre que se lo comieron hasta dejar los huesos entre los 3. Y se llenaron la barriga así, siguieron para otra tienda y comieron otra vez. Y para otra tienda y volvieron a comer, ya no podían más. Y entonces su conciencia los acusó. Y dijeron: nosotros comiendo aquí y el pueblo muriéndose de hambre. Y fueron allá y dieron aviso. Y cuando gritaron desde afuera, el enemigo huyó y hay comida gratis. El primero que lo oyó fue el que dijo que no iba a suceder. Y se paró en la puerta. Un momentito, con orden. A miles de gente que llevaban semanas sin comer. Mire, el primero que vino le dio un empujón y siguieron corriendo y le pasaron por encima.
Y mientras lo aplastaban hasta morir, el molote de gente veía cómo venían con las cargas de comida, que sobraba tanto que la dejaban botada. Y no pudo probar ni un bocado porque no creyó al Dios que dijo y se hace. Porque lo que Dios dice se cumple. ¿Cuándo? No cuando usted quiere. No cuando usted le da la gana, porque ese es el problema de los cristianos. Que le decimos a Dios, tiene que arreglarlo y tiene que ser ahora. Y Dios dice, momento, yo tengo mi tiempo. Y yo hago las cosas en el mejor momento. El momento suyo no es el mejor momento es el de Dios. Y usted puede decirle a Dios, salva a mi hijo para que predique. Y Dios dice, no, lo voy a salvar el día que se muera. Agonizando yo lo voy a salvar. Y ustedes se encaprichan y jalan los pelos. ¿Por qué Dios? Y si Dios le dijera por qué, usted se asombraría. Porque Dios le diría, mira, si lo salvo ahora, es verdad que va a predicar, pero se va a perder. Porque después que predique un tiempo se va a envanecer y se va a dañar. Y entonces el postrer estado va a ser el peor. Así que mejor lo salvo y me lo llevo. Por ese hijo que tú has orado tanto, que no se ha salvado cuando tú quisiste, a lo mejor te mueres y no se ha salvado todavía. Pero si Dios te prometió que se va a salvar, se va a salvar. Aunque sea la última palabra que diga antes de morirse, perdona mis pecados, y se fue. ¿Qué importa cuándo? Lo que importa es que se cumpla. ¿Verdad que sí, hermano? Lo que importa es que se cumpla, especialmente cuando tiene que ver con la salvación. Aleluya. Por eso el cristiano cuando habla con Dios le dice, Señor, cumple tu promesa, cumple tu propósito. Tú salvarás toda mi casa. Tú me has dicho a mí que soy salvo y mi casa también. No sé el momento, no sé cuándo. Sé que es en tu momento y no el mío. Tú cumplirás lo que has prometido cuando venga el cumplimiento del tiempo. ¿Qué palabra de peso esa? Cuando viene el cumplimiento del tiempo. Cuando el reloj de Dios marca la hora. ¿Cuántos años oró la hermana Jenny por Dani? ¿Cuántas veces entró y salió a la iglesia? ¿Cuántos pastores vio? Pero llegó el tiempo de Dios. Y a veces, como ocurrió con ese joven que está ahí, Dios le dice, es tu último chance. Ahora es el momento. Y se cumple lo que Dios dice. Cuando viene el cumplimiento del tiempo. Cuando el diablo te diga tus hijos no se van a salvar, restrégale en la cara. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo de Dios. Cuando llegue el momento de Dios. Quizás yo no lo vea, diablo, pero tú lo vas a ver. Porque eso es lo peor que le pasa al diablo, que trata de torturarlo a usted, pero el que va a sufrir es él, porque él sí lo va a tener que ver. Lo que Dios le prometió a usted, aunque el diablo trate de interrumpirlo, Dios se lo va a estregar en la cara. Mira, se cumplió lo que yo dije. Qué grande es nuestro Dios. Puestos de pie todos en esta noche, hermano. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Mire lo que Dios dice. Esto es palabra de Jehová. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Aleluya. Y la gente se rasca la cabeza porque ahí dice hay tiempo de dar vida y hay tiempo de matar. Ah, ¿puedo matar? No, quien está diciendo eso es el que tiene el reloj. Y dice hay tiempo de morir, hay tiempo de vivir, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Yo tengo un tiempo para cada cosa. Tú tienes un tiempo en el que naciste. Quizás alguien te puede decir hasta la hora que naciste, pero la hora de morirte está en el reloj de Dios y tú no la ves. La hora de presentarte ante Dios en el cielo. La hora de estar ante el tribunal de Cristo. La hora de pagar
aleluya, las culpas, los pecadores que no se han arrepentido, la hora de recibir los galardones, los santos, la hora de recibir respuesta a tus peticiones, a tus oraciones. Dios tiene su hora. Y la hora de Dios es la mejor. Aleluya. En 2 Corintios 6:2 Dios dice: ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. ¿Será esta tu noche? Amigo que me ves a través del internet, ¿será esta tu noche? ¿Será hoy que Dios te va a salvar? ¿Será hoy que Cristo te libertará del vicio? ¿Será hoy que Cristo romperá las cadenas? Créelo, Él lo hará. Y puede ser esta misma noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Bendice a cada hermano que con gozo ha recibido tu palabra esta noche. Ayúdanos a creerte, a vivir para ti. Tú tienes tu tiempo, Señor. Y nos sometemos a tu voluntad. Haz las cosas cuando tú quieras, como tú quieras. El tiempo es tuyo, Señor. El momento tuyo es el mejor. Y nos sometemos a Él, Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Dios mío. Dale gracias a Dios. Gracias a Dios por el tiempo de tu salvación. Gracias a Dios por el tiempo de tu respuesta. Gracias a Dios por el tiempo aceptable.